es la historia de una mamá soltera que haría todo por sus hijos. Hola, Tracy. Sandy amaba a sus hijos. Me encantaba verlos como familia. Pero cuando un homicidio brutal El policía se dio la vuelta y dijo fuera. llevó a la persecución nacional del culpable, La policía emitió un anuncio de búsqueda que llegó a cada rincón de Estados Unidos. la verdad sobre el final ¿Cómo pudo haber pasado esto? Era incomprensible. destruirá a la familia. Cuando el mal se disfraza. Es un fin de semana festivo en 1989 en Palco, Kansas, y Sandy Miles celebra su 40º cumpleaños. Hey, blow the candles out. Help me, guys. Oh, boy. Detrás de la cámara está la hermana de Sandy, Edie. This is Sandy's birthday. Sandy vino a casa para su cumpleaños 40 y le horneé un pastel. Disfruté hacer algo por ella, para un día especial. Y la familia fue a comer. Junto a Sandy vemos a sus hijos, Chad de 13 años y Tracy de 8 años. Esperando detrás de cámara y lista para servir el festín estaba la hermana mayor, Pat. Siempre que nos podíamos reunir como familia, creo que todos consentíamos un poco a Sandy. Era la menor. Los hermanos Miles no eran los únicos que querían una rebanada de pastel. Los acompañan sus primos menores, Tiffany, y su hermano menor, Travis. La abuela Edie hacía pasteles para todas ocasiones. Sin duda quería que Sandy se sintiera amada en su cumpleaños. Y Tracy se acerca para abrazarla. Miren lo feliz que Sandy se ve. Gonna blow him again? Oh, boy. Okay, that's enough. Éramos una familia muy unida. Las hermanas Sandy, Edie y Pat eran chicas campesinas. La zona rural donde vivíamos estaba escasamente poblada. Podías conducir por kilómetros sin ver una casa. Desde pequeñas aprendieron a disfrutar su vida al máximo. Como Pat era la mayor, siempre salía con sus amigos a divertirse. Sandy y yo éramos las que jugábamos juntas. Íbamos al parque y jugábamos en los juegos y los columpios. En la casa siempre jugábamos a la escuela. Como yo era la mayor, siempre era la maestra y Sandy era la estudiante. Conforme pasan los años, Pat e Edie forman sus propias familias. Pero Sandy decide que es hora de irse de casa y se muda a 200 kilómetros, a la ciudad de Hutchinson, donde consigue un trabajo en la fábrica local. Era una empleada muy dedicada. Casi nunca faltaba al trabajo, siempre iba a trabajar. A pesar de la distancia, las hermanas se aseguran de que sus lazos sean fuertes como siempre. La visitaba en Hutchinson. Salíamos a comer y luego íbamos al parque. Sandy iba regularmente al rancho de Edie en Palco para visitar a sus sobrinos. Grandpa's drunk in the beer. Y aunque le encantaba ser tía, Sandy no podía ocultar el hecho de que estaba desesperada por formar su propia familia. Sandy de verdad quería tener hijos. Quizá era difícil para ella ver que Edie y yo teníamos hijos. You guys are all hiding from me. En Hutchinson, Sandy decidió hacer un cambio.
Comenzó a ir a clubes de solteros para intentar conocer a alguien con quien compartir su vida. En 1976, Sandy le dio buenas noticias a sus hermanas. Conoció a alguien e iba a ser mamá. Le emocionaba mucho ser mamá y tener un bebé en su vida. En marzo de 1976, nació Chad. Pero la relación de Sandy con el padre no duró. Chad era pequeño cuando Sandy hizo un salto de fe otra vez y empezó una relación con un compañero de trabajo, Jerry Miles. Y poco tiempo después, celebraron la boda. Estaba muy feliz por Sandy. El día de su boda, se puso un hermoso vestido azul. Llevaba el ramo y fue un día inigualable. Fui la dama de honor y recuerdo que en broma le dije a Jerry que por favor cuidara bien de Sandy. En septiembre de 1980, Sandy y Jerry reciben a una nueva bebé, Tracy. Sandy siempre quiso tener otro bebé para que jugara con Chad. Los dos eran hermosos. Sus bebés eran muy bonitos. Pero Sandy y Jerry tenían problemas. Sandy y Jerry estuvieron felices un tiempo, quizás hasta que Tracy nació. Yo siempre supe cómo era él en realidad. Y no esperaba que durara su relación. Y así fue. No quería alterar su carácter y evitaba acercarme a él. Sabía el tipo de persona que era Sandy y que seguiría con su vida, criaría a sus hijos como pudiera y esperaba que encontrara a alguien con quien compartir su vida. Sandy tenía una personalidad burbujeante. En su vida tenía un reto tras otro, los enfrentaba y seguía adelante. En 1985, se divorciaron y Sandy volvió a ser madre soltera, pero con 2 hijos. Creo que lidiaba bien con el hecho de estar sola. Con 2 relaciones fallidas en el pasado, Sandy decide enfocarse completamente en sus hijos. Me encantaba verlos en familia. Los abrazaba y los besaba. Se sentaban en sus piernas y ella jugaba con ellos. Tenía a las personas que de verdad le importaban en su vida y ellos la amaban. El rancho de Edie siempre fue un entorno cariñoso para todos. Los niños salían, jugaban, se subían a la bicicleta o montaban caballos y tenían muchas actividades. Todos disfrutábamos, ellos también. Era un lugar lindo para estar juntos. Era un lugar de aventuras y de escape. La casa de la abuela y el abuelo siempre fue el lugar de reuniones para la familia, en una hacienda grande con mucho por hacer. Siempre terminábamos agotados por explorar y jugar. Para Chad y Tracy, era un lugar ideal lejos de su vida en la ciudad. Tracy y Chad siempre montaban un caballo que tenía por nombre Cajun. Nuestros caballos eran mansos y podían montarlos solos un rato. Les encantaba. Cada vez que la abuela nos decía que Sandy, Chad y Tracy iban a venir, nos emocionábamos. Eran un poco mayores que nosotros, pero éramos muy cercanos y con nuestras personalidades nos llevábamos muy bien. Como eran mayores, los admirábamos porque éramos pequeños. Eran los primos muy divertidos, intrépidos y nos encantaba estar con ellos. Cada Pascua, la familia se reunía para la búsqueda de huevos de Pascua de la abuela Edie, la época favorita de los niños. Siempre que Chad y Tracy venían, nos emocionábamos mucho. Las búsquedas eran legendarias.
Ponían toda clase de cosas dentro de los huevos de plástico. Ponían dulces, ponían dinero, ponían todo tipo de cosas divertidas y los primos siempre competían para ver quién encontraba lo mejor. Es un muy buen recuerdo de nuestra infancia. Mientras los niños no buscaban huevos, Edie servía grandes festines para todos. Teníamos la cena familiar. Yo cocinaba todo. El apoyo de Edie y Pat le daba a Sandy, Chad y Tracy la seguridad que necesitaban. Las cenas eran importantes. Estábamos juntos como familia. There's Chad. Mientras Chad se esconde detrás de su mano, Tracy nunca desperdiciaría un momento frente a la cámara. Hello, Tracy. How old are you, Tracy? 8 years old? Well, look up here. We can't see you. How old are you, Travis? 5. Oh, how old are you, Granny? Nadie se podía imaginar que lazos tan fuertes podrían romperse. This is Sandy's birthday. El cumpleaños 40 de Sandy Miles también indica 4 años de ser madre soltera, trabajando para mantener a sus hijos, Chad y Tracy. Oh, boy. Okay, everyone sing happy birthday. Y Sandy se sentía culpable. Creo que Sandy se sentía mal porque sus hijos no tuvieran un padre en la casa. Tal vez quería compensarlo comprándoles muchas cosas. La mejor amiga de la escuela de Tracy, Erica Buford, ve lo cercana que es la familia. Todos se amaban. Todo lo que Sandy hacía era por ellos. Mantenerlos significa trabajar largas horas en su trabajo en la fábrica. Sandy trabajaba en una línea de producción. Debía trabajar porque era madre soltera y tenía que mantener a su familia. Tracy responde a la ausencia de su madre con necesidad de atención por amor. Tracy era muy cariñosa con su madre. Como cualquier niña quería que su madre pasara más tiempo con ellos. Conforme Tracy crece, los lazos que unen a madre e hija se fortalecen aún más. Y se fortalecen más cuando Chad, de 20 años, decide que es hora de mudarse y empezar su propia vida. Después de la preparatoria, Chad se mudó a Nuevo México. Se casó con una joven de ahí. Y la relación de Sandy y Tracy se hizo aún más cercana. Para Sandy, la vida giraba en torno a Tracy. Tracy era una atleta y bailarina entusiasta, y Sandy se aseguraba que su hija nunca faltara a sus clases. Sandy estaba muy orgullosa de Tracy, porque era buena en gimnasia. Es la persona más activa que he conocido. Practicaba danza, gimnasia, hacía volteretas, podía hacer todo. Ella era muy activa, muy atlética. Le gustaba mucho la danza. A Sandy también le gustaba bailar y lo disfrutaba mucho. En verano de 1996, Tracy cumplió 16 años y Sandy estaba decidida a que su hija aprovechara cada oportunidad. Sandy siempre quiso lo mejor para Tracy. La envió a escuelas en otros distritos para asegurarse de que recibiera la mejor educación. Creo que Sandy pensaba, yo no fui a la universidad, no hice esto ni aquello. Quiero algo mejor para mis hijos. Era muy importante para ella. Pero Tracy descubrió que la preparatoria era más que clases de gimnasia. Tracy tenía 16 y empezó a tener citas.
Nos visitábamos, no sé, nos sentábamos, platicábamos y principalmente escuchábamos música. Había un chico en particular que llamaba la atención de Tracy, Paul Nelson. Era nuevo en la ciudad. Paul era interesante. Recuerdo que era muy divertido. Su energía fue lo que la atrajo a él. Y Paul se enamoró de Tracy. Pensaba que era hermosa. Paul no podía dejar de verla. Pero conforme más de los amigos de Paul visitan la casa de Tracy, Erika comienza a sentirse cada vez más incómoda. La dinámica empezó a cambiar. Mi instinto me decía que no debía juntarme con ellos. Y a principios de 1997, Tracy, de 16 años, confirma los temores de Erika cuando le da noticias impresionantes. Está embarazada y Paul es el padre. Sandy no creía que Tracy tuviera edad o estuviera lista para un bebé. Recuerdo que me sorprendía ver a Tracy y a Sandy peleando. Nunca las había visto pelear. Las propias relaciones fallidas de Sandy y sus problemas como madre soltera le dicen que quiere algo diferente para Tracy. Tracy, te esperan cosas mejores. Estoy segura de que Sandy sentía que Tracy debía terminar su educación, que debía prepararse más para la vida antes de tener un bebé. Sé que por eso la animó a hacerse un aborto. Tracy al final aceptó terminar el embarazo. Fue un día difícil, fue muy difícil. La relación entre madre e hija estaba en un punto de quiebre, pero Sandy tiene una oferta de paz. Un Ford Mustang negro. Al principio no podía creerlo, pero estaba muy feliz y emocionada. Como cualquiera lo estaría. Yo no tuve un auto a esa edad. Este fue un gran regalo, pero en secreto, Sandy apenas si puede pagarlo. Supongo que para comprarlo tuvo que endeudarse, porque era madre soltera. Ellos no tenían mucho dinero. A pesar del costo, parece que el regalo funciona. Tracy estaba muy orgullosa del Mustang. Ella y yo pasábamos mucho tiempo paseando en ese auto. Sandy estaba orgullosa por habérselo comprado. Pero la generosidad de Sandy es más que un simple acto de bondad. Yo creo que el auto fue un intento para que Tracy siguiera el buen camino, que siguiera en buenos pasos. Pero también la hacía feliz, verla feliz. Sandy estaba decidida a mostrarle al mundo que reconstruyó el lazo entre ella y Tracy. Crió una buena hija, amable, y quería que todos pensaran que seguía siendo así. Pero las cosas cambiaron y no fue así. El 30 de marzo de 1998, Pat Douglas Butler recibió una llamada inquietante. Recibí una llamada del trabajo de Sandy. Dijeron que no había ido a trabajar varios días y que no había avisado previamente que no iba a ir. Ella no era así. Entonces Pat se preocupó mucho y llamó a Sandy. Pero no hubo respuesta. Y Pat decidió ir a la casa de Sandy. Así que subimos al auto y fuimos a su casa. El auto estaba en el garaje. Y las cortinas, todo estaba cerrado. No había ninguna señal de Sandy. Pat decidió comunicarse con Tracy en la escuela para preguntarle si sabía algo del misterio. Pero el representante escolar le dijo que Tracy no estaba ahí y no había ido en varios días. Estaba perpleja.
y no podía entender lo que había pasado, pero yo sentía que algo malo estaba pasando. Llevaron al policía de recursos a la casa de Sandy. El policía de recursos entró primero. El policía se dio la vuelta y dijo, fuera. Bueno, de inmediato supimos lo que había pasado por el olor. No puedes explicarlo, ni describirlo, pero sabes lo que es. Y yo supe lo que era. Lo supe de inmediato. El policía llamó al 911. Todos entramos con las armas listas. Cuando abrimos la puerta, percibimos el olor distintivo de putrefacción. De inmediato miramos a la izquierda, que era la habitación de Tracy. Y en el pasillo, justo en la puerta, estaba el cadáver de Tracy. El cadáver estaba en medio de la habitación y el pasillo. Y había una gran mancha de sangre alrededor de la cabeza. Había indicios de que posiblemente fue un forcejeo que comenzó en la habitación y terminó en el pasillo. Era obvio que había varios golpes en la cabeza con un objeto sin punta. Alrededor del cuello había un cable de teléfono. En ese momento no estaba bien atado, pero había indicios claros de que en algún momento también hubo estrangulación. Tirada en el piso estaba Sandy Miles, quien parecía llevar varios días de muerta, y su hija de 17 años, Tracy, está desaparecida. Los investigadores analizaron la casa en busca de pistas. Además de buscar el arma homicida, los policías también buscaban cualquier objeto que podría faltar en la casa. Un objeto que faltaba era una videocasetera. This is Sandy's birthday. Recuerdo que en el trabajo me dijeron que tenía una llamada. Respondí el teléfono y el hombre se identificó como el policía principal y me dijo que habían encontrado a mi hermana Sandy asesinada en su casa. Intentaba comprender lo que decía, pero al mismo tiempo tenía muchas emociones sobre la muerte de mi hermana. No tenía ni idea del porqué o el motivo. Las noticias de la muerte no tardan en llegar a la mejor amiga de Tracy, Erika. Mi mamá abrió la puerta, entró y me dijo, Erika, tengo que decirte algo. Me sacó y me dijo, encontraron el cuerpo de Sandy en su casa. Y le dije, ¿de qué hablas? Y me dijo que había cinta amarilla, había policías por doquier y no podías acercarte a la casa. Me dijo, Erika, es verdad, Sandy murió y nadie sabe dónde está Tracy. La desaparición de Tracy, de 17 años, parece coincidir con la muerte de su madre. Estábamos preocupados por el paradero de Tracy y lo que le hubiera pasado. Al mismo tiempo intentábamos lidiar con la muerte de Sandy. Tenía miedo. Lloraba incontrolablemente y hasta el punto de enfermarme. Tenía fiebre y delirando decía, por favor, no, que no le haya pasado nada a mi mejor amiga, por favor. Los detectives debían encontrar a Tracy. Podría haber sido un homicidio doble. Debido a la naturaleza gráfica del delito, debido a la brutalidad, y sabiendo que había una persona desaparecida, era urgente que la encontráramos.
Mi miedo y pesadilla en ese momento era que algo le hubiera pasado a Tracy. La hubieran secuestrado o asesinado. Mataron a Sandy Miles. Y su hija de 17 años, Tracy, está desaparecida. Las noticias pronto llegaron a toda la familia. Chad estaba devastado por la pérdida de su madre. Asumió, como todos, que habían secuestrado a Tracy. La brutalidad de la escena sorprende incluso a los detectives expertos. A todos nos impresionó lo violento que había sido. ¿Por qué le pasó esto a una mujer que era madre soltera e intentaba criar a su hija? ¿Qué es lo que pudo haber hecho para merecerlo? La escena del crimen en la casa de Sandy revela una pista crucial. Se determinó que no habían forzado la entrada, por lo tanto, Sandy probablemente conocía al asesino. La policía llamó de inmediato a los amigos de Tracy y de Sandy para ver si alguien las había contactado. Un nombre seguía surgiendo, el de un exnovio de Tracy, Jeremy Bell. Cuando surgió el nombre de Jeremy Bell, y como Hutchinson es una ciudad pequeña, todos los policías supieron de inmediato quién era. Sabían que había estado en la cárcel la semana anterior y que lo habían soltado. Jeremy Bell se consideraba una persona violenta. Obviamente se convirtió en el principal sospechoso de la policía. El hecho de que Jeremy Bell acabara de salir de la cárcel fue una gran alerta para los investigadores. La policía lo llamó para interrogarlo. Cuando interrogaron a Jeremy, le dijo a los policías que había ido al Parque Kerry a jugar baloncesto con un amigo ese día. Los investigadores debían averiguar si Jeremy mentía. Los policías de inmediato se comunicaron con los amigos de Jeremy para verificar si había estado en esos lugares. La coartada de Jeremy era sólida y la policía lo descartó de la investigación. Pero antes de irse, le dio una pista a los detectives. Me dijo que debería investigar al novio actual de Tracy, Paul Nelson. Era obvio que no le agradaba nada a Paul. Creía que Paul le estaba arruinando la vida a Tracy. Y solo dijo cosas negativas de Paul Nelson. El expediente de Paul Nelson parece confirmar la declaración. Supimos casi de inmediato que Paul había tenido varios encuentros con la policía y lo habían arrestado en varias ocasiones. Sabíamos que tenía peleas con sus amigos y que su estilo de vida involucraba drogas y todo eso no nos dejó tranquilos. La relación de Paul con Tracy y su mamá lanza otra alerta roja. Casi un año antes del homicidio, Tracy quedó embarazada y el padre iba a ser Paul Nelson. Sandy no quería que Tracy estuviera con Paul y le dijo a Tracy que si tenía al bebé, la echaría de la casa. Fue entonces cuando Tracy decidió hacerse un aborto. La policía encontró un posible motivo. Venganza. Paul tenía malos sentimientos hacia Sandy y Sandy se sentía de la misma manera hacia Paul. Los investigadores debían encontrar a Paul Nelson lo más pronto posible. Se comunicaron con sus amigos y familiares en un intento de encontrarlo. Los padres de Paul indicaron que no se había quedado en su casa. No lo habían visto casi en una semana. Los interrogatorios de los amigos de Paul sugieren que no volverá pronto a casa. Tenía pensado ir a México y también dijeron que tenía $2,000 en efectivo. Conducía un Mustang negro. Sus amigos dijeron que empeñó una videocasetera para obtener el dinero. Era la misma videocasetera de la casa de Sandy. Paul Nelson era el principal sospechoso.
Los policías investigan en las casas de empeño de la ciudad en busca de una videocasetera que coincida con la que se robaron en la casa de Sandy. Rápidamente, encuentran pistas en la segunda tienda que visitan. Encuentran la videocasetera. Y el dueño del establecimiento tiene una cámara de vigilancia. La casa de empeño tenía una cámara de seguridad. La policía confiscó el video para verificar quién había empeñado la videocasetera. Los detectives examinan las imágenes del día anterior a la muerte de Sandy. Y el 26 de marzo, ven un rostro familiar. Se veía a Paul Nelson en el video. El dueño confirmó que un joven había ido e intentó empeñar la videocasetera, pero le contestó que no la aceptaría sin el control remoto. El joven se fue y en poco tiempo regresó con el control remoto y entonces empeñó la videocasetera. Se confirmó que Paul fue quien empeñó la videocasetera y era la de Sandy. El dueño le dijo a la policía que solo le dio $50 por la videocasetera, mucho menos que los $2,000 que sus amigos le dijeron a la policía que llevaba. Pero los detectives ya podían relacionarlo con la muerte de Sandy Miles. El destino de su hija Tracy aún es desconocido. Cuando revisaron el video, era obvio que Paul estaba implicado, pero no indicaba el paradero de Tracy, ni lo que había pasado con ella. Obviamente, conocer el paradero de Tracy era una de las prioridades para nosotros. En la sede principal de la policía, los detectives intentan establecer los últimos momentos de Sandy antes de morir. Los investigadores examinan los registros financieros de Sandy. Y en poco tiempo, hacen un descubrimiento. Comprobamos que retiraron $2,000 de la cuenta bancaria de Sandy. Paul tenía $2,000. Eran más pruebas en contra de Paul. La policía debía comprobar si Paul podía tener acceso a la cuenta de Sandy. Pero el banco indicó que en realidad fue Tracy Miles quien cobró un cheque de $2,000. La policía debía considerar la posibilidad de que Tracy siguiera con vida. Sus amigos dijeron que esa mañana Paul Nelson conducía un Mustang negro y dijo que iría a México. Es posible que Nelson haya cruzado la frontera. El tiempo se acaba y los policías necesitaban refuerzos. Se volvió necesario contactar a tantas agencias de policía como fuera posible. Para saber si la pareja había cruzado a México, los investigadores deben revisar cientos de cámaras y miles de horas de video. 30 de marzo de 1998, en el cruce fronterizo de El Paso, Texas. Los policías emitieron un aviso de búsqueda para Paul Nelson y Tracy, que llegó a cada rincón en Estados Unidos. Emitieron un boletín especial de los más buscados. Se cree que Nelson se dirige a México en el Mustang negro de Tracy. A los detectives les preocupa que haya cruzado la frontera y revisan cientos de horas de videos de seguridad de mala calidad y poca resolución en el cruce fronterizo de El Paso. Todos los días, 160,000 personas cruzan por ahí. Pero, casi una semana después de la desaparición de Paul y Tracy, los investigadores creen ver un auto conocido. Es un Ford Mustang negro, pero regresando a los Estados Unidos. Había una alerta nacional para Paul y Tracy, pero al parecer no llegó a la patrulla fronteriza cuando Paul y Tracy pasaron. La policía fronteriza estableció que ni Paul ni Tracy tenían visa para quedarse en México o para ir más lejos de unos kilómetros de la frontera.
Sin visa, no podían quedarse en México. La cámara de seguridad demuestra que regresaron a Estados Unidos. Pero los investigadores no tienen idea de en dónde puedan estar. Recibieron una llamada de Candice Canao, de 17 años, que acababa de recibir una llamada de su amiga de la preparatoria, Tracy Miles. Candice Canao le informó a la policía y dijo que Tracy la llamó y tenía identificador. Nos dio el teléfono de donde llamó. Los investigadores rastrearon el número a un motel en la ciudad de El Paso. La policía local se movilizó y encontraron a Paul Nelson y Tracy Miles escondidos juntos. Pudieron arrestar tanto a Tracy como a Paul sin incidentes. Después de la persecución que se extendió 1.200 kilómetros por 4 estados, la búsqueda termina. Llevaron a Paul y a Tracy de vuelta a Hutchinson, Kansas, por separado. Primero, interrogaron a Paul, pero solo admitió robar la videocasetera de la casa de Sandy. Al final le dije, muy bien, Paul. No creerás que viajamos desde Hutchinson, Kansas, hasta El Paso, Texas, para hablar de una videocasetera. Y entonces bajó la cabeza y comenzó a llorar. Fue entonces cuando lo supe. Paul sucumbe y le cuenta a la policía lo que pasó. Tracy y Sandy habían peleado desde el aborto por Paul y la relación de Tracy con Paul. El miércoles 25 de marzo, Sandy amenazó con quitarle el Mustang a Tracy. Tracy se volvió loca y tuvo una gran pelea con su madre la tarde del miércoles. Paul y Tracy llegaron a la conclusión de que la única forma de salir de la situación era matar a Sandy. Paul explica que Tracy se fue a la escuela al día siguiente mientras él estaba escondido en la casa de Sandy y armado con una estatua de madera de un oso. Paul golpeó a Sandy en la cabeza. Estaba tirada en el suelo de la sala. Primero dijo que la golpeó una vez y le dije, dime la verdad, Paul. Y dijo que la golpeó 3 veces. Nos contaron el plan. Paul mataría a Sandy y llamarían a Tracy, quien llegaría a la casa e intentarían, según ellos, que toda la escena pareciera un robo. Pero el plan falló. Dijo que golpeó a Sandy en la cabeza con la estatua del oso y que después fue al baño porque no se sentía bien, que no podía lidiar con la situación. Dijo que ella seguía viva y que hacía sonidos de gorgoteo cuando Tracy llegó. Después, Paul dijo algo inesperado. A pesar de golpear a Sandy y tirarla, afirma que Tracy es la verdadera asesina. En ese momento me pareció muy difícil creer que alguien mataría a su madre de forma premeditada. Eso era incomprensible. Los investigadores confrontan a Tracy con la versión de Paul. El agente le dijo a Tracy que Paul había dicho que ella la mató. En ese momento, ella soltó una risa y dijo, sí, yo fui por el cable. Y lo até alrededor del cuello de mi madre. Tracy Miles admite que estranguló a su propia madre hasta matarla con un cable de teléfono. Las acciones de Paul y Tracy después del homicidio no le dejan dudas a los detectives que fue un asesinato despiadado y a sangre fría.
Se llevaron la videocasetera, regresaron a la casa y caminaron alrededor del cadáver de Sandy. Cuando le preguntaron específicamente por qué la mataron, dijo que el 25 había peleado con su madre y que fue una pelea muy fuerte. Sandy le iba a quitar el auto porque debido a las multas que le habían dado, el seguro se había incrementado. Tracy estaba realmente furiosa por eso. No iba a permitir que le quitaran su auto. No mostró ninguna emoción sobre lo que pasó. Creímos que lo haría. No mostró remordimiento y actuó como si no le importara para nada y estuviera feliz por lo que hizo. Llegaron a la conclusión en conjunto de que era lo que tenían que hacer para poder estar juntos y quedarse con el auto. 2 semanas después del homicidio, acusaron a Tracy Miles y a Paul Nelson por la muerte de Sandy Miles. Acusaron a Tracy de 17 años como mayor de edad. No creo que fuera malo que la acusaran como mayor de edad. Sabía lo que estaba mal. Para mí en específico, en mi comunidad, no era solo alguien de la ciudad que conocías, era tu familia. Y creo que sorprendió a toda la comunidad. En el juicio, el 1 de marzo de 1999, ni Tracy ni Paul contestan a los cargos en su contra. Ambos recibieron cadena perpetua. Hablé por la familia y le pedí al juez que los condenara por el mayor tiempo posible y que las condenas fueran consecutivas. Sin duda había algo en Tracy que era diabólico. Pedimos ir a verla y no mostró emociones. Le preguntamos por qué, pero no supo decirnos. Yo solo le dije, tu madre quería mucho más para ti. Quería que hicieras algo con tu vida. Y ya no podrás hacerlo. Okay, everyone saying happy birthday. A pesar del Tiffany, juicio start satisfactorio, los amigos y familiares de Sandy no logran aceptar lo que pasó. Nunca pensé que podría hacer algo como eso. La gente normal no lo hace. Sin importar qué tan molesta o alterada esté. No es lo que la gente normal hace. Así se comportan los monstruos. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.